Bien, mis hermanos, el día de ayer nos propusimos estudiar los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis, en lo que presentamos un bosquejo general que nos iba a dirigir a lo largo de estos 4 días. El bosquejo que presentamos consta de 5 puntos. Decíamos que íbamos a hablar, número 1, del autor del libro de Apocalipsis, de los destinatarios, del medio de comunicación, del objetivo y por último el mensaje. Y decíamos el día de ayer que este 5.º punto es en el que más nos vamos a demorar, en el que vamos a tratar a lo largo de estos días, puesto que vamos a ver precisamente las palabras del Señor, que ya entendimos todo este contexto, a las iglesias locales de Asia Menor, específicamente a 7 de ellas. Así que, puesto que tenemos tanto material por delante, vamos a ir rápidamente al capítulo 2, ya que el capítulo 1 lo agotamos ayer. Capítulo 2, y acompáñenme en la lectura del texto. Apocalipsis capítulo 2, allí dice, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. El mensaje a la iglesia de Éfeso es el primero de los 7 mensajes que vamos a estar tratando en este retiro para desarrollar lo que es el mensaje mismo en el libro como tal de Apocalipsis. Para un mejor entendimiento y desarrollo, permítame hacer una división de lo que acabamos de nosotros leer, que creo que nos ayudará un poco en la comprensión del contenido de los textos. Vamos a tratar 4 cosas o 4 aspectos de este mensaje. Vamos a ver, número 1, una exaltación que hace el mensaje a Cristo. Una exaltación a Cristo. Luego vamos a ver una evaluación espiritual con sus resultados positivos y negativos. Una evaluación espiritual con sus resultados positivos o negativos. Número 3, vamos a ver un llamado que hace el Señor Jesucristo. Y número 4, vamos a ver unas promesas que también Él hace. Entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso, vamos a dividirlo en estos 4 puntos. Una exaltación, una evaluación, un llamado y unas promesas. Básicamente esa será la estructura que seguiremos en muchos de los mensajes a estas 7 iglesias. Ahora, antes de ir directamente al primer punto, que sería en este caso una exaltación, permítame poner un poquito en contexto de quién es a quien el Señor va a dirigir esta primera carta. O sea que hablemos primero de Éfeso. La ciudad de Éfeso, como ya lo habíamos dicho el día de ayer, cada una de estas iglesias no son dispensaciones ni son espíritus, son iglesias locales, ¿no? Iglesias locales. Así que la ciudad de Éfeso
Debemos señalar que desde la misma expresión de su nombre podemos nosotros reconocer algo de ella. Éfeso traduce deseable, deseable. Así que era un lugar que por su condición era deseable para muchos. Estaba situada a 5 kilómetros del mar Egeo, entre Mileto y Esmirna. Su ubicación era favorable en todos los sentidos y le permitió ser uno de los mejores puertos de Asia Menor y muy importante para la expansión del Imperio Romano. En ella, en Éfeso, se desarrollaban todo tipo de actividades industriales. Era una ciudad muy próspera y de muchas expresiones religiosas también. Entre los tantos templos que habían en Éfeso, había uno en especial dedicado a Artemisa, o según los romanos, que se llamaba Diana, la diosa para ellos. Este templo era tan importante que se ha pasado a la historia como una de las 7 maravillas del mundo. Por lo tanto, hablamos de una ciudad que contaba con las mejores infraestructuras, por lo menos desde la parte arquitectónica. Pero junto a esa prosperidad también habían grandes excesos. Y esto podemos señalarlo en particular precisamente por la adoración que se hacía a Diana. Recordemos que las que dirigían la adoración a Diana eran mujeres sacerdotisas y que ellas cumplían la labor de ser, además de sacerdotisas, prostitutas, y ejercían esos 2 oficios en el templo. Así que cualquier hombre que llegaba a adorar a Diana era entonces recibido por una sacerdotisa que le guiaba en expresiones religiosas, y ella también cumplía funciones de prostituta. Basta solamente el ver la imagen de Diana. Si usted consulta después, se va a dar cuenta de lo que ella invita. Si usted ve la imagen de Diana, la estatua de Diana, ella, todo su cuerpo está lleno de senos descubiertos, o sea, al aire. Lo que invitaba a la fertilidad, lo que invitaba a todo tipo de perversiones sexuales. Para ellos esto era algo normal. Para ellos esto hacía parte incluso de sus expresiones de adoración. Este lugar era muy importante para Roma. Pasó a ser un punto administrativo del Imperio Romano. Y se obligaban a los hombres de aquel lugar a reconocer que César era Dios. Una de las adoraciones más conocidas que sabemos nosotros, que es Ave César. César es Señor, César es Dios. Y los cristianos de ese lugar de Éfeso experimentaron grandes persecuciones, puesto que ellos repetían una y otra vez: Jesús es el Señor, Cristo es el Señor, contrario a lo que invitaba a ser el Imperio Romano. Ahora, los judíos que vivían en ese territorio gozaban de la protección de Roma. Yo creo que ayer explicábamos un poco de que el concilio que se había dado en Jamnia, recuerden ustedes lo que decíamos en ese momento, hacía que los judíos entregaran a los cristianos. Estos judíos se acercaron a Roma y pagaban tributo a Roma. Por lo tanto, la sinagoga y los judíos eran protegidos por ellos. Lo que llevaba a los cristianos que vivían en esta ciudad, en Éfeso, a experimentar una gran persecución, no solo por parte del Imperio Romano, sino también por parte de los judíos. Es importante reconocer esto, puesto que esto es una evidencia, y lo señalábamos el día de ayer también, para asegurar que los cristianos de Éfeso eran cristianos, y decíamos, de segunda generación. Cuando nosotros vemos esas cartas que el apóstol Pablo, y lo citábamos ayer también, le escribió a Timoteo, leemos en particular algo en 1 Timoteo 1:3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso
Entonces Timoteo tenía que estar en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces el propósito de la carta de Pablo a Timoteo es enseñarle cómo debía guiar la actividad de adoración y vida cristiana en Éfeso. Y no hay tal tensión de la que nosotros estamos describiendo. Así que estamos frente a una ciudad que presentaba una fuerte hostilidad al cristianismo, pero una ciudad que podemos nosotros reconocer esto, en lo que acabamos de leer de Pablo a Timoteo, es que en sus inicios el cristianismo en Éfeso fue bien recibido. En sus inicios, los cristianos de Éfeso eran cristianos devotos que servían de corazón al Señor, pero que luego iban a enfrentar grandes persecuciones. Así que creo que esto sirve de alguna manera de poner en contexto de a quiénes son los que el Señor les está escribiendo esta primera carta. Estamos bien, ¿verdad? Pasemos entonces ahora sí el primer punto que tratamos en el bosquejo que presentamos en el inicio. Hablamos de una exaltación. Esta carta dirigida a Éfeso inicia con una exaltación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Algo particular del mensaje de nuestro Señor es que tomará cada una de las descripciones que ya antes fueron hechas. ¿Recuerdan dónde leímos nosotros esto antes? En el primer capítulo. En aquella presentación que el Señor estaba haciendo de sí mismo y que nosotros lo llamamos el autor, para describir el autor. Ahora el Señor se presenta diciendo que tiene en su mano 7 estrellas y que Él está en medio de 7 candeleros de oro. Escribe al ángel, es lo primero que Él le ordena a Juan para que Él a su vez lo transmita. Cada iglesia tiene un ángel. Ahora recordemos que la palabra griega para ángel traduce mensajero. Vamos a pedir el favor a los padres de los niños que están acá, si pueden estar con los padres allá atrás que me distraen. Por favor, niños, levántense, vayan hasta donde sus padres y se sienten con ellos. Y le pedimos a los papás que me ayuden en la sujeción de sus hijos. Bien. Entonces decía que el mensaje va directo a la iglesia de Éfeso, pero dice que debe ser primero entregado al ángel. Y acabamos de reconocer que la palabra griega es ángelos, que traduce mensajero. Por lo tanto, este mensaje debía ser transmitido a los mensajeros de cada iglesia. Recordemos cuando el Señor presentó el objetivo, decíamos que estas cartas debían ser leídas. Entonces quiere decir que esta carta debía ser primero entregada ¿a quién? A aquellos que la iban a leer a la iglesia. Aquellos que eran los mensajeros, señalando, y podemos nosotros ser un poco arbitrarios en esto, y nos podrían criticar un poco en ello, pero podríamos señalar que se habla de los obispos, pastores de cada congregación. Algunos no están de acuerdo con esta postura, pero en realidad quienes iban a leer la carta eran los pastores o los maestros encargados de la enseñanza. Ahora, Cristo explicó claramente que las estrellas y los ángeles son lo mismo. Cuando habla de las estrellas y los ángeles, se refiere a la misma persona. Y también explicó de qué eran los candeleros o quiénes eran los candeleros. Vamos otra vez al capítulo 1. En el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces las estrellas son los mismos ángeles. Ya sabemos que son los mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, no admite otro tipo de interpretación.
Los candeleros son las iglesias y los ángeles o estrellas son los obispos, pastores que estaban encargados de la enseñanza. Ahora es bueno en este punto advertir algo para aquellos que después de este retiro se van a dedicar, y espero que seamos todos, dedicar a estudiar el libro de Apocalipsis. Y es que este género apocalíptico está lleno de simbolismos, pero reconozcamos algo particular de los símbolos. Los símbolos deben ser interpretados no desde nuestra perspectiva, no desde lo que yo creo o me parece que puede ser. Los símbolos deben interpretarse a la luz de quien lo declara o aquel que recibe el símbolo. Recuerde algo, los cristianos del primer siglo le decían a ellos que eran caníbales. ¿Por qué decían que los cristianos eran caníbales? Porque se reunían a comer a su Salvador. Porque ellos tomaban el pan diciendo, este es el cuerpo, y se lo comían. ¿Quiénes decían esto? Los romanos, porque no entendían el símbolo. ¿Quiénes son los que pueden explicar el símbolo? Nosotros o el Señor Jesucristo, quien presentó el símbolo. Por lo tanto, no debemos venir a la lectura de un libro como Apocalipsis y decir, bueno, a ver qué te parece a ti, qué es esto, qué me parece a mí, qué es esto. Debemos encontrar el significado de cada símbolo en el mismo pasaje, o explicado por el Señor Jesucristo, o en atención a las circunstancias que rodearon a cada iglesia, o contextos paralelos del Antiguo Testamento, como lo hicimos muy bien ayer, viajando a Isaías y a Daniel. La escritura se explica a sí misma, se interpreta a sí misma. Es un principio elemental hermenéutico. Miren, en nuestro país tenemos nuestra bandera, que los colores son amarillo, azul y rojo. Para cualquiera de otras naciones, estos simplemente son un color amarillo, azul y rojo. Pero cualquier buen ciudadano le pueden preguntar qué significa el amarillo y dirá que más que un color primario. Dirá que significa qué cosa. Muy bien. Cada color tiene un significado, lo mismo el escudo, porque son ¿qué? Son símbolos patrios. De manera que cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis, debemos reconocer que está lleno de símbolos, pero esto implica que yo debo ser dedicado en la comprensión de estos símbolos, y lo voy a encontrar a lo largo de cada uno de estos. Ahora, las iglesias son representadas como candeleros. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que son candeleros? Ahora, ¿por qué nosotros debemos recordar que la iglesia fue comisionada a ser luz? La iglesia fue comisionada a ser la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que no podía ser comparado con algo mejor la iglesia. Candelero, porque esa era su labor. Iluminar, ser luz. La iglesia entonces debe escuchar este mensaje que viene parte de aquel que está en medio de ella, como lo prometió, y debemos recordar que este mensaje tiene una intención, la intención de que nosotros podamos alumbrar adecuadamente. Por eso es que en particular vamos a ver que la amenaza para esta iglesia es que de no obedecer iban a quitar el candelero. Porque nuestra labor y el objetivo en todo momento es que la iglesia alumbre al mundo, sea la luz del mundo. Al afirmar también el texto que el Señor tiene en sus manos las estrellas, que ya sabemos que son los mismos ángeles, hace énfasis que es Cristo quien está dirigiendo a sus maestros, a sus obispos, a sus pastores.
Note, él dice que camina en medio de los candeleros y en sus manos tiene las estrellas. Así que estos que estaban en ese lugar debían reconocer que los mensajeros, que los predicadores eran guiados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Así que este mensaje iba dirigido a esas estrellas y después iba dirigido a la iglesia para que entendiera toda la congregación, no solo las ovejas simples, sino cualquiera que tuviese un título, que el mensaje era para todos, que no solo para las ovejas. Que tanto aquellos que son pequeños en la iglesia como aquellos que tienen el título más alto, todos están en las manos del Señor y son guiados por Él. Bien, entonces vimos una exaltación que se hace de Cristo, Él caminando en medio de los candeleros y en sus manos teniendo las estrellas. Ahora pasemos a la evaluación espiritual que Cristo hace de esta iglesia con sus resultados, tanto positivos como negativos. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Lo primero que hace el Señor al hablarle a esta iglesia, después de exaltar lo que Él es, demostrar lo que Él es, dice: yo, hablando de Él, conozco tus obras. Notemos que el texto no dice sé de tus obras, sino conozco tus obras. Y las presenta en plural, no dice tu obra, sino tus obras. Las obras de esta iglesia, desde la más grande hasta la más pequeña, era conocida por el Señor. Desde aquellas obras que son dignas de exhibir hasta aquellas que se pretenden ocultar, son conocidas por el Señor. Desde aquellos pecados escandalosos o aquellas zorras pequeñas, todo está ante los ojos del Señor. Él está diciendo: iglesia de Éfeso, yo te evalúo, conozco todas tus obras. Lo que dice el Salmo 138: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El salmista está diciendo: no hay algo que yo haga o que pretenda hacer que tú no lo conozcas. Si usted sigue leyendo, verá que dirá incluso: todavía no he dicho yo algo cuando ya tú lo conoces. En realidad, todos estamos bajo el escrutinio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por lo general en las iglesias siempre invitamos a una autoevaluación. Y hay muchos sermones que están dirigidos a eso. Que usted tiene que autoevaluarse en una forma constante. Pero a veces olvidamos algo, y es la base de la necesidad de la autoevaluación. La base de la necesidad de la autoevaluación no es que a tu lado hay hermanos que te están viendo. ¿Sabe por qué no es esa la base de la necesidad de la autoevaluación? Porque eso invita a la hipocresía. Si la base por la cual tú debes autoevaluarte es lo que tu hermano te ve, es fácil. Yo tapo mis pecados delante de los demás. Y ese es el gran problema de muchos cristianos, que creen que deben vivir a los ojos de los que lo ven en la iglesia. Pero la necesidad de la autoevaluación parte de esta realidad, mi hermano, que debemos evaluarnos porque hay otro que lo ve todo que nos evalúa. Que debemos autoevaluarnos porque el Señor dice: conozco tus obras. Mire, en cuanto a nuestros hermanos, hay una intimidad que por más que ellos quieran no podrán traspasar. En cuanto a nuestros hermanos, aún el más hábil de todos, aún aquel que diga que tiene el don del discernimiento, ellos no pueden conocer la magnitud de los pecadores que nosotros somos. Pero
recuerde, usted está delante de aquel que dice que no puede ser engañado por nadie, que conoce el corazón, que conoce sus intenciones. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso: el que te evalúa te conoce completamente. Todas las obras de la iglesia de Éfeso eran conocidas por el Señor, así que Él podía clasificarlas. Él podía decir: estas obras son buenas y estas obras son malas. Así que veamos esa evaluación que hace el Señor de esta iglesia de Éfeso. Veamos primero, y yo creo que nos gusta empezar por allí, las positivas. 5 aspectos del obrar de esta iglesia son reconocidos por el Señor. 5 aspectos de ella. Y quisiera que las listemos. Lo primero que dice el Señor es: conozco tu arduo trabajo. Es un poco difícil establecer a qué se refería el Señor Jesucristo cuando hablaba de arduo trabajo. Es muy difícil. ¿En qué estaban trabajando? Es muy difícil en sí señalar o asegurar a lo que el Señor se está refiriendo. Pero el término arduo es la palabra griega kopos, que traduce fatigoso o cansancio en extremo. El Señor le está diciendo a esta iglesia de Éfeso: yo sé que tú has trabajado hasta el cansancio, que tú has obrado hasta el cansancio. Esta iglesia no solo había obrado cuando las cosas estaban bien y cuando estaban mal, no. Obraban en forma esporádica, de vez en cuando trabajaba. No, el Señor dice que esta iglesia trabajaban hasta desmayar. Y puede traducirse de esa manera también. Trabajaban hasta el cansancio. Piense por un momento en el hecho que el Señor Jesucristo está evaluando a esta iglesia y dice: ustedes han trabajado hasta el cansancio y yo lo sé. En medio de un cristianismo tan cómodo como el que tenemos nosotros el día de hoy, en el que como cristianos, aún siendo creyentes, buscamos nuestro placer por encima de todas las cosas. ¿Será, mis hermanos, que nosotros pudiésemos hoy decir que el Señor, si ve nuestras obras, puede decir lo mismo que dijo con la iglesia de Éfeso: sé que has trabajado hasta el cansancio? Sé que has obrado con tus manos hasta que ellas se han desgastado. Sé que tus pies te han llevado a predicar el evangelio hasta que sangraron. Sé que tu garganta ha pregonado el reino de los cielos hasta que ésta se ha secado. ¿Será que el Señor puede decir que nosotros, mi hermano, hemos obrado arduamente? ¿O hemos más bien desgastado nuestras fuerzas en aquellas cosas que no son dignas de alabar? Que nuestra fuerza y nuestra dedicación se la hemos dedicado a cosas que en realidad queremos tapar porque son vergonzosas delante del Señor. Pero recuerda, Él conoce tus obras. Él sabe cuánto de tu esmero, esfuerzo y dedicación en realidad está dedicado a su reino. Él sabe cuánto de ti es para Él y cuánto de ti es para las cosas de este mundo y tu propio corazón. A Él no lo puedes engañar, iglesia. Le dijo a esta iglesia, y me quedaría solamente con este punto y yo me sentiría muy bien: conozco tu arduo trabajo. Pero también le dice: conozco tu paciencia. Punto número 2. Tu paciencia. Y sabe que es muy fácil trabajar arduamente cuando los resultados están garantizados. Que le digan a usted: tiene que trabajar 2 meses seguidos, pero cuando trabaje los 2 meses seguidos, lo que le vamos a pagar es esto.
y que sea muy bueno, no hay problema, usted trabaja los 2 meses seguidos. Porque cuando usted tiene la garantía de que lo que va a trabajar va a dar resultado, usted lo hace. Sin chistar, inmediatamente hay dedicación, hay esmero, porque yo sé que después ahí se me va a otorgar o a recompensar. Muchos en el cristianismo se esfuerzan solo si hay garantías para que su trabajo sea tenido en cuenta. Solo si hay garantías para que su trabajo no quede en el aire y no sea reconocido. Solo si hay resultados. Y si se trabaja por los resultados, es muy fácil trabajar, mi hermano. Pero si hacemos una convocatoria de trabajar hasta la última gota de aliento, invitamos a trabajar hasta estar completamente fatigados y que se nos digan, pero no se le garantiza nada. Yo creo que muy pocos entrarían en esa campaña. Es eso lo que hacía esta iglesia. Trabajaba hasta el cansancio y lo acompañaban ¿con qué? Con paciencia. Y mi hermano, la paciencia es vital para la vida cristiana y para el obrar cristiano, para nuestro peregrinar como iglesia. La paciencia es cardinal. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia por una semana, por un mes, por 2 años. No, Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago divide el obrar del creyente en 2 etapas nada más. Una de siembra y una de siega. Y muy distinto a lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad, la siega no es aquí. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Él está diciendo que mientras estemos en este mundo, solo tenemos que hacer 2 cosas: plantar y esperar. Plantar y esperar. Esperar el tiempo de la siega. Pero ¿cuándo será el tiempo de la siega? Lo dijo claramente el versículo 7. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay un himno muy hermoso que nos invita a predicar y dice: sembraré la simiente preciosa, sembraré mientras viva, segaré al hallarme en la casa de Dios. Allá es donde segaré. Aquí no debo esperar segar. Ese maravilloso himno nos recuerda que debemos trabajar con paciencia. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso: conozco tu trabajo, que es arduo, y que lo acompañas con paciencia. La tercera obra de esta iglesia es que le dice: conozco tu intolerancia a la falsa enseñanza. Ellos eran intolerantes, en realidad no soportaban a los falsos maestros. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no, escúchelo bien, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era común en la iglesia primitiva, después de que se hizo famosa la figura apostólica, encontrar a muchos misioneros que iban de ciudad en ciudad llamándose a sí mismos apóstoles, con un solo propósito: engañar a las personas y recibir lucro. ¿Se parece a algo? Estos misioneros llegaban a las iglesias y se presentaban con el apóstol tal, y predicaban o dirigían su falsa enseñanza con el único objetivo de enriquecerse. Por eso el apóstol Pablo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Obreros fraudulentos.
La iglesia de Éfeso, ¿sabe qué hacía con esos obreros fraudulentos? Los probaba. Escuchaba y probaba su enseñanza, su doctrina, para ver si en realidad eran apóstoles. Y cuando descubrían que no lo eran, los expulsaban de sus congregaciones. No soportaban a los falsos maestros. Si elevaban doctrinas falsas, los echaban de estas iglesias. Este pensamiento de la iglesia de Éfeso debería ser parte de las iglesias de hoy. La iglesia de Éfeso aborrecía a lo que el Señor llama los nicolaitas, un grupo que con sus enseñanzas mentirosas pretendían desviar a los creyentes y que le dieran la espalda a las instrucciones apostólicas. Este grupo va a ser mencionado en otra carta, así que voy a dejar esa interpretación para después. Pero lo que quiero que usted vea es que el Señor sabe que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, se esmera por la pureza doctrinal. Se esmera por la pureza doctrinal y prueban las doctrinas y condenan y no soportan a los malos. ¿Cuál es la maldad? La maldad es enseñar lo que no era correcto. Cuán distinto es lo que con dolor vemos en muchos lugares en los que se reúnen supuestamente a rendir culto al Señor, en el que toleran herejías, se le permite a un mentiroso subir al púlpito, llamarse a sí mismo apóstol, enseñar falsedades y lucrarse con ello y soportar y someterse a esa falsa enseñanza. La falsedad debe ser expuesta, exhibida y expulsada. No debemos tolerarla. Toleramos al hermano con su debilidad, toleramos al hermano con su crecimiento espiritual, pero al falso maestro debemos expulsarlo de las congregaciones. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Está diciendo que no cambies, que no alteres. Timoteo no ha sido llamado a ser pastor para cambiar nada, para innovar nada, para crear nada, solo para enseñar lo que ya se te ha dado. Retén la forma de las sanas palabras. Y cuando leemos la carta de Judas, en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas está diciendo: tenemos que luchar, pelear, contender ardientemente por la doctrina que se nos ha entregado. Estos textos deben ser atesorados por la iglesia. Esta iglesia resistía a las falsas enseñanzas, por lo tanto ellos expulsaban. La cuarta obra es el sufrimiento por la verdad. El Señor les está diciendo: conozco que sufres y estás dispuesto a sufrir por la verdad. Es consecuencia lógica de la anterior. Dice, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. La respuesta entonces de la ciudad de Éfeso a la iglesia era persecución, porque ellos insistían en guardar la doctrina, en expulsar a los herejes, en no someterse al César y no declararle Señor. Todo esto redundaba en sufrimiento y la iglesia de Éfeso estaba dispuesto a soportarlos. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Un arduo trabajo, paciencia, un rechazo a la falsedad y un sufrimiento por la verdad. Hasta ahora este es el retrato que está dando el Señor de esta iglesia. Una quinta obra, y con ella terminamos esta parte, es que el Señor le dice: conozco tu perseverancia.
Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por lo tanto, hablamos de una iglesia, mi hermano, que trabajaba hasta su última gota de sudor, pero que insistía y persistía en seguir trabajando. Decíamos, el Señor conoce las obras de la iglesia. Y nosotros vemos este maravilloso retrato de esta congregación. Y podríamos, al momento de pasar en esta evaluación a los puntos negativos, decir, el Señor está un poco exagerando. Era una buena iglesia en realidad. Pensemos, trabajaban arduamente, eran pacientes, no soportaban la herejía, estaban dispuestos a sufrir por la verdad, perseveraban en la fe. ¿Por qué no dejar pasar una que otra cosa? ¿Por qué no permitir algo, un desliz o algo? ¿Por qué el Señor es tan duro? Podríamos nosotros decir, ¿está siendo exagerado el Señor con esta iglesia? Pero mi hermano, si usted tiene en su cuerpo una infección, usted no es indiferente con esa infección. Es más, si usted es indiferente con esa infección, ella va a crecer. Y aquello que pudo haber sido tratado simplemente en una forma muy rápida, después tiene que amputar todo un miembro. Así que el hecho de que el Señor Jesucristo esté tratando en esta iglesia, que si tenía múltiples virtudes, habla del amor que siente por ella. Que no puede Él ser indiferente a este brote que hay dentro de ella. Si usted el día de hoy no quita el comequén o la polilla de una puerta, mañana toda ella se va a caer. Pero es necesario tratar eso ahora en una forma inmediata. Mire cómo dice el Señor después de esta evaluación: pero tengo contra ti. Después de esta gloriosa descripción, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nuevamente nuestro corazón salta enseguida: pero Señor, ¿qué estás diciendo? ¿No está siendo muy exagerado? No son pecados escandalosos los de esta iglesia. Dejaron su primer amor. Es más, solemos entre cristianos jugarnos todo el tiempo con esto. Hermano, ¿no viniste a la congregación el domingo? ¿Será que has dejado tu primer amor? Creemos nosotros que cuando se habla del primer amor, hace referencia a una etapa temprana de nuestro cristianismo. Que el primer amor es ese primer fervor o pasión que brota en nuestro corazón, producto del aprecio que tenemos por la gracia, y que después como que se va perdiendo. Yo no veo eso en la Escritura. El cristiano, en la medida que más se acerca a la cruz, más aprecia la obra de Cristo, más entiende su pecaminosidad, más comprende la dimensión de la gloria de la gracia. Entre más se acerca al Señor, más gloria le da a Él. Ese amor crece más. Entonces, ¿por qué está diciendo Cristo, hablándole a esta iglesia: has dejado el primer amor? Alejémonos de ese pensamiento que hemos tenido por mucho tiempo. Mire, cuando leemos la carta que Pablo le escribió precisamente a estos, a Éfeso, en esa etapa temprana, leamos la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 y 16. Recuerde que apenas se empezó a predicar el evangelio, ya era la iglesia, ya se estaba estructurando, pero decíamos que Apocalipsis está hablando a cristianos, pero de segunda generación, así que vamos a la primera generación. Por esta causa también yo, Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Entonces Pablo está diciendo, yo he escuchado de ustedes, iglesia de Éfeso, que en ustedes hay un profundo amor. Hay un gran amor. Por eso debemos asegurar que el primer amor no se trata del primer impulso de los creyentes que después con el tiempo se enfrió. El primer amor hace referencia a las primeras generaciones de esta iglesia, a la primera generación de la iglesia de Éfeso. Hace referencia a aquellos creyentes que fueron la base, la zapata, que fueron aquellos que iniciaron en esta iglesia local. Ellos eran predicadores aguerridos, anunciaban el evangelio, obraban y todo lo hacían con gran amor. La iglesia de Éfeso en sus etapas tempranas experimentaban un amor fervoroso en cada una de sus acciones. Ellos todo lo hacían con gran amor. Pero la generación pasó y los jóvenes crecieron y se hicieron viejos, luego partieron. Y aquellos que se levantaron en esta iglesia de Éfeso, recuerde, este mensaje no es para una persona, es para la iglesia de Éfeso. Y lo que el Señor está diciendo es que esta iglesia en su etapa inicial todo lo hacía con gran fervor y amor. Pero la siguiente generación no tenía involucrado esa misma pasión en lo que hacía. Note que el Señor habla entonces a los presentes, a aquellos que le está en ese momento dirigiendo su carta. Has dejado tu primer amor, se refiere, has dejado de hacer aquello que hacían los primeros cristianos de esta iglesia. Mis hermanos, nosotros los que estamos en este lugar entendemos que somos apenas la base de la iglesia local llamada Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia. Por lo tanto, como la base, usted y yo debemos esmerarnos por ser fieles y por todo lo que hagamos, que lo hagamos con amor. ¿Para qué? Para que cuando venga la siguiente generación, ellos entiendan que deben obrar como lo hicimos nosotros. Ahora no será otra iglesia, será la misma Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia, pero una generación más adelante. Nosotros debemos trabajar con toda nuestra pasión, pero debemos también orar al Señor para que nosotros, los de esta generación, no seamos los mejores de esta iglesia. Que la generación que viene más adelante sea mejor que la nuestra. Debemos orar para que si nosotros hicimos algo, ellos hagan el doble. Por eso este mensaje también va para los adolescentes, niños y jóvenes de esta congregación. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser ¿qué? La próxima generación de esta iglesia. Y nosotros oramos oramos al Señor para que el más pequeño de ustedes, el más pequeño de la próxima generación, sea más grande que el más grande de nosotros. Que el más pequeño de ustedes sea mucho más capaz que el mejor de esta generación. No queremos ser contados en la historia como los mejores de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en sus inicios. Y que después se piense de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia como algo paupérrimo, que fue bueno pero solamente en sus inicios. Escuchamos y con dolor vemos a las grandes congregaciones que siglos atrás fueron avivamientos en otros países. Y que esas mismas congregaciones hoy están siendo alquiladas para discotecas. Que hoy en esas congregaciones en las que se levantaron los puritanos a predicar la fe, a predicar el evangelio genuino, las próximas generaciones fueron vergonzosas. ¿Y de qué sirve que una iglesia tenga documentado que en ella, en su historia, hubo grandes un tiempo, cuando el día de hoy no hay nada? ¿De qué serviría para esta iglesia decir que habían buenos expositores tiempo atrás, pero ya murieron todos? Nosotros oramos para que eso no sea así. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de esta iglesia,
y que las próximas generaciones puedan de verdad levantar el estandarte de la fe más alto que nosotros. Esa es nuestra oración. La iglesia de Éfeso en esta generación no tenían la misma pasión que tenían la iglesia en sus inicios, la generación anterior. Por lo tanto, hemos visto una exaltación de Cristo, una evaluación espiritual con sus resultados, 5 reconocimientos positivos y 1 negativo. Ahora vamos a ver el llamado que Cristo hace. ¿Cuál es el llamado? El llamado siempre va a guardar relación con la evaluación. Se hace una evaluación y según los resultados se llama la corrección, ¿no? Es algo lógico. El Señor entonces hace esto. Ya después de haber analizado, va a tratar el punto que le está censurando. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe qué es lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Que Él, a diferencia de otras personas o de cualquier otro, no solamente pretende señalar nuestro error, sino también mostrarnos la salida para la corrección. Ese es lo bueno de nuestro Señor. Él ha dicho, esto es lo malo, pero te mostraré cómo vas a dejar de pecar en este sentido. Él te mostrará hacia dónde debes ir. Así que lo primero que le dice el Señor es que la iglesia de Éfeso debe recordar. Recuerda, es lo que está diciendo. Recuerda. Esto es sumamente importante. Como iglesia local, nosotros nuevamente estamos siendo hoy la zapata de esta congregación. Y aquellos que vienen más adelante deben recordar lo que nosotros hacemos. Ellos deben pensar en la pasión que se puso, en lo que se hizo, en cuán fieles fuimos, que puedan recordar cuál fue nuestro obrar y si es posible imitar, si fue buena nuestra fe. En ese sentido, entonces, el Señor les dice, recuerden su historia, cómo era la iglesia que amaba con pasión en el inicio. Recuerden todas las actividades que ellos hacían. Por tanto, a la iglesia le dice, miren atrás, miren de dónde han caído como iglesia, de dónde vienen como iglesia. Pero luego les dirige al presente, de atrás. Después de miren atrás, ahora mírense ustedes. Y por eso les dice, arrepiéntanse. Después de mirar atrás, ahora mírense ustedes, arrepiéntanse. Esto es lo mismo que hace el autor de Hebreos. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, va a dar una lista enorme de lo que se conoce como los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Empezará a hablar de Abraham, de Moisés y a dar una cantidad de hombres y hablar cómo ellos y mujeres también fueron poderosos en fe. Después de darse el listado del pasado, ¿a dónde lo lleva? Al presente. Y el autor de Hebreos dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, como diciendo, viendo por un momento todo lo que hicieron los cristianos del pasado, ¿qué tienes que hacer tú hoy? Despójate de todo peso que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Este es el mensaje, mi hermano. Mirar atrás, sí, pero entender que si el día de hoy no somos nosotros mejores que aquellos que estaban en el pasado, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos, ¿por qué? Porque contamos con mejores herramientas. Porque estamos mucho mejor, porque la gracia se ha revelado más plenamente en nosotros, porque tenemos la revelación plena el día de hoy. Nuestra fe y nuestra devoción debe ser mayor que aquellos que nos antecedieron siempre. Luego el Señor les lleva hacia el futuro inmediato diciendo, no solamente arrepiéntete, muévete, haz las primeras obras.
Como diciendo, retoma en donde quedó la generación pasada en su obrar. Ahora sigue tú obrando en amor, sigue tú obrando en pasión. Y terminemos con las promesas, por lo menos esta iglesia. Ya vimos entonces que el Señor hace una exaltación, luego una evaluación, luego hace un llamado, ahora termina con las promesas. Y esta promesa tiene sus condicionantes o condicional. Es una promesa condicional. ¿Cómo hace una promesa condicional? Si se obedece o no al llamado que Él está haciendo. Por tanto, será el resultado de si se obedece o no, de si se retoma o no las primeras obras. Lo que vemos al Señor es que está diciendo entonces que la iglesia debe retomar aquello que en su inicio, en sus primeras regeneraciones estaban teniendo o obraban. Él está señalando esa parte negativa y Él dice, si tú no regresas a lo que hacían en el inicio, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta declaración del Señor debe entenderse como una segura amenaza. ¿Sabe por qué? Porque el amor, que es lo que está pidiendo el Señor, el amor es el motor de todo nuestro obrar en el reino de Dios. Si no tenemos amor, si no nos impulsa el amor a obrar, todo va a empezar a decaer. Lentamente se va a ir secando nuestro obrar porque nuestro corazón no está involucrado en lo que hacemos. Si tú haces algo el día de hoy, pero no hay pasión, no hay amor en lo que haces, mañana lo vas a dejar de hacer. Así que Cristo promete retirar el candelero. Ahora recordemos, ¿qué es el candelero? La iglesia. Pensemos entonces, Él promete retirar a la iglesia de la iglesia. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Cuál es la promesa entonces? En medio de este lugar en el que se reunían, había muchos allí que estaban reunidos. Sabemos muy bien que las iglesias locales están conformados por aquellos que son creyentes y no lo son. Aquellos que en realidad son iglesia y no lo son. En medio de ellos, habían entonces algunos que sí eran creyentes. Y cuando Él dice, si no retoman aquello que hacían en el comienzo, quitaré la iglesia, quiere decir, aquellos que están en medio de ustedes, que son iglesia, dejarán de estar. O sea, entre ustedes ya no habrá más quien sea la iglesia. Algunos han asegurado que bastan 2 generaciones para determinar si una iglesia vive o muere. Que pueda haber fervor en una primera generación, pero hay que esperar qué pasa en la segunda. Si muere o sigue viviendo. Así que Cristo está prometiendo, si no retoman las actividades de la primera generación, quitaré a los que son iglesia de ustedes. Y lo segundo es que lo presenta en un sentido positivo. Esto va atendiendo primero a la parte negativa, ahora a la parte positiva. Quiere decir, si atendieron en realidad el llamado que Él hace. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Es importante porque no hay palabras sueltas en el mensaje del Señor Jesucristo. Él no está diciendo al que venciere simplemente por decir algo. ¿Qué es lo que hay que vencer? La apatía, el desamor, el hacer las cosas, aquello que Él está claramente censurando, al que venciere. Y esta promesa debe entenderse de esta manera. Esta será una promesa que se dará solo en aquellos que venciere. Ahora sabemos nosotros que no se trata de vencer para salvación, porque vencer para salvación
debemos señalar a Cristo. Él es el que venció en la cruz. Así que no es vencer para salvación. Se trata de vencer aquello que Él ha censurado. Vencer la apatía, vencer el desamor, vencer la fragilidad de esa pasión en la obra del Señor, la frialdad, el desapego. Eso es lo que hay que vencer. Y note que el Señor promete que comerán del árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿dónde nos lleva eso? Al jardín del Edén. Aquello que le fue negado a Adán cuando comió del fruto prohibido. Fue expulsado de ese lugar y se le prohibió comer el árbol de la vida. Ahora está diciendo al que venciere. En ese sentido, el Señor Jesucristo entonces introduce a Adán. Al introducir a Adán y diciendo al que venciere, está diciendo aquel que haga lo que Adán no hizo. En este sentido debemos reconocer que está hablando de ser fieles a lo que Dios ha ordenado. Adán no se mantuvo siendo fiel a lo que claramente Dios le había dicho. Y como no se mantuvo siendo fiel, no venció y por lo tanto fue expulsado y se le negó el comer del árbol de la vida. Esta promesa entonces es para todo creyente que debe perseverar hasta el fin en obediencia a las órdenes del Señor. Como dice el Señor Jesucristo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Y por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor le está prometiendo a la iglesia de Éfeso que debe entonces evaluar sus obras, reconociendo que ha dejado el primer amor. No ha obrado como lo hicieron sus antecesores y deben mirar atrás y pedir perdón. Mi querido hermano, nosotros decíamos que estas iglesias y ese mensaje tiene tanto para decirnos a nosotros el día de hoy. Que el Señor aún camina en medio de los candeleros. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que conoce nuestras obras, que sabe cuánto amor y disposición y pasión hay en nuestro obrar. Si hemos obrado hasta el cansancio o simplemente no hacemos nada. Si estamos dispuestos a luchar y dar nuestra vida por la fe o en realidad solo nuestras migajas al Señor. Él conoce nuestras obras. Por lo tanto, pidamos perdón al Señor. Tenemos que arrepentirnos y empezar a ser la generación en este momento que eleve más alto el estándar. Y cuando tengamos que entregar a la próxima generación de verdad, con fervor, también hagamos lo mismo y vengamos a ellos y digámosle que nosotros batallamos y luchamos hasta el cansancio y que ahora lo deben hacer ellos, que serán la próxima generación, que les damos y les entregamos a ellos nuestro legado, pero que debe ser guardado con celo y que deben hacerlo mejor que nosotros. Pongámonos en pie, amada iglesia.